El artículo 51 nos habla sobre el procedimiento y el cual dice, el procedimiento del referéndum por iniciativa popular se exige según dispuesto en la ley del régimen electoral. El procedimiento de consulta mediante normas y procedimientos propios serán supervisadas por el órgano electoral plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, CIFDE, en conformidad a lo establecido en la democracia comunitaria y en la ley del régimen electoral. En estas circunstancias, el referéndum se va a realizar es una consulta a la población mediante una pregunta, la cual debe ser afirmativa o negativa para que se acceda a un tipo de autonomía, ¿no? En esta circunstancia, el órgano electoral, de acuerdo a su jurisdicción, va a administrar, y en el caso de los pueblos indígenas, dice el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, CIFDE. En estas circunstancias, estos van a controlar si procede o no procede ese tipo de autonomías. El resultado del referéndum o consulta por la autonomía. Dice parágrafo por primero, si el referéndum, la opción por el sí, obtiene la mayoría absoluta de los votos, la o las entidades territoriales optarán a la cualidad autonómica. Parágrafo segundo, si el resultado del referéndum fuese negativo, la iniciativa se extinguirá o pudiera realizarse una nueva, si no una vez que haya transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional. Párrafo tercero dice que el caso de las autonomías regionales, si el resultado fuese negativo en cualquiera de las entidades territoriales participantes, la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva que involucre a cualquiera de estas, sino una vez que haya transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional. Parágrafo cuarto. En el caso de la conformación de una autonomía indígena, originaria y campesina regional, si el resultado fuese negativo en cualquiera de las entidades territoriales participantes, a solicitud expresa de las que sí lo hubieran aprobado y que mantengan continuidad geográfica, se repetirá la consulta o referéndum para la conformación de una autonomía indígena, originaria y campesina regional en esta entidad territoriales dentro de los siguientes 20 días. Si nuevamente se obtuviera un resultado negativo, la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva que involucre a cualquiera de las entidades territoriales participantes, sino una vez que haya transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional, es decir, 5 años. Parágrafo 5. El resultado positivo de la consulta por la autonomía es mediante normas y procedimientos propios en un territorio indígena, originario y campesino que haya cumplido con los requisitos establecidos en la presente ley, es condición suficiente para la creación de la unidad territorial correspondiente, que deberá ser aprobada por la ley en plazo de los 90 días de manera previa a la aprobación de su estatuto autonómico por referéndum. Los proyectos de estatuto autonómico o carta orgánica, conforme al artículo 53 de la Ley Marco de Autonomía. Dice, parágrafo primero, aprobado el referéndum o consulta por la autonomía, los órganos deliberativos elaborarán participativamente la aprobación por 2/3 de votos del total de sus miembros el proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, los órganos deliberantes, estaríamos hablando en la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? Lo que es el gobierno departamental, el Consejo Municipal, el gobierno autónomo municipal, y en la región estaríamos hablando del órgano legislativo, y en el caso de los pueblos indígenas originarios y campesinas, bueno, de acuerdo a sus usos y costumbres. Número 1, en caso de departamento, la asamblea departamental, en el caso de municipios,
su consejo municipal. En el caso de los municipios que hayan aprobado su conversión a autonomía indígena, originaria y campesina, la nación o el pueblo indígena, originario y campesina, solicitante del referéndum, convocará a la conformación de órgano deliberativo o su equivalente, incluyendo representación de minorías de acuerdo a sus órganos y procedimientos propios bajo la supervisión del órgano electoral plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, CIFDE. En caso de región, será la Asamblea Regional. En caso de conformación de una autonomía indígena originaria y campesina en un territorio indígena originario y campesino, su titular convocará a la conformación de un órgano deliberativo o su equivalente para la elaboración y aprobación del proyecto de estatutos mediante las normas y procedimientos propios bajo la supervisión del órgano electoral plurinacional a través del Servicio Intercultural y Fortalecimiento Democrático, CIFDE. Numeral 6. En el caso de la conformación de una autonomía indígena originaria y campesina en una región, la nación, el pueblo indígena originaria y campesina y la nación de los órganos electivos de las entidades territoriales que la conforman convocará a la conformación de un órgano deliberante mediante normas y procedimientos propios bajo la supervisión del órgano electoral a través del Servicio Intercultural Fortalecimiento Democrático, CIFDE. Los órganos deliberantes remitirán el proyecto de estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberán pronunciarse sobre su constitucionalidad. En caso de que exista observaciones, el Tribunal Constitucional lo devolverá para su corrección. Entonces, en estas circunstancias, vemos que el artículo 53 de la Ley Marco de Autonomías va a establecer quiénes son los que van a elaborar los estatutos autonómicos o las cartas orgánicas. Aquí estaríamos hablando de los órganos legislativos de acuerdo a a la norma, ¿no? A la norma constitucional, a la Ley Marco de Autonomías, o en el caso de las autonomías indígenas, convocarán a un órgano deliberativo, ¿no? Conforme a sus usos y costumbres. Estos van a elaborar y dice, tendrán que aprobar dos terceras partes para que sea aprobado este estatuto autonómico o esta carta orgánica y posteriormente enviado al Tribunal Constitucional para que éste verifique si este estatuto autonómico o esta carta orgánica está conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. ¿Ya? Entonces, esa es la instancia que va a elaborar. Aprobación del Estatuto Autonómico o Carta Orgánica, conforme al artículo 54. Dice, parágrafo primero, el resguardo de la seguridad jurídica de las autonomías, sus estatutos autonómicos y sus cartas orgánicas, deberán ser aprobadas por referéndum. No solo tienen que elaborar sus órganos legislativos, sino tienen que ser aprobados mediante referéndum, que tendrá que ser consultado a la población de su territorio correspondiente. Es decir, a nivel departamental, todo el departamento, a nivel municipal, todos los miembros del municipio, a nivel regional, toda la población dentro del territorio de la región y de los pueblos indígenas, toda la población indígena originaria. El órgano deliberativo correspondiente que aprobó el proyecto de estatuto autonómico, carta orgánica, solicitará al órgano electoral plurinacional la convocatoria de referéndum en la jurisdicción respectiva para su aprobación, siendo requisito para ello, uno, contar con declaración de constitucionalidad. Es decir, hemos mandado el estatuto o la carta orgánica al Tribunal Constitucional. Estos han aprobado y devuelven para que el órgano electoral, a solicitud del gobierno autónomo, pida la designación de día y la fecha del referéndum, ¿no? Numeral 2. En caso de que la jurisdicción de la nueva entidad territorial no estuviera legalmente reconocida, deberá haberse aprobado la ley de creación de una nueva unidad territorial competente. Bueno, en ese caso
son circunstancias previas que se deben realizar para poder elaborar sus estatutos, ¿no? O cartas orgánicas. En los territorios indígenas originarios y campesinos que constituyan su autonomía indígena, originaria y campesina, el estatuto autonómico se aprobará mediante normas y procedimientos propios y luego por referéndum. La definición del padrón electoral para el referéndum será establecido en reglamento por el Tribunal Supremo Electoral en coordinación con las autoridades de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, titulares de los territorios indígenas, originarios y campesinos, y luego del resultado de las iniciativas de acceso a las autonomías originarias y campesinas. 1. Los miembros de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas, titulares de los territorios indígenas, originarios y campesinas. 2. Las personas no indígenas con residencia permanente dentro de la jurisdicción territorial de la autonomía indígena, originaria, campesina e inscritas en el asiento electoral correspondiente a dicho territorio. Los resultados del referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico son vinculantes respecto al conjunto de la población residente en el territorio. Es decir, cuando se realiza un referéndum en un territorio indígena, pero en el mismo viven personas que no son indígenas, que están temporalmente o viven permanentemente, pero no corresponden a esos pueblos indígenas, pueden votar, ¿ya? Y van a acatar lo que la mayoría apruebe. Parágrafo cuarto. En los territorios indígenas, originarios y campesinas, en los que existan población no indígena en condiciones de minoría, el Estatuto de la Autonomía Indígena, Originaria y Campesina garantizará los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado de estas personas, ¿no? Parágrafo 5. El Tribunal Electoral Departamental administrará y llevará adelante el referéndum dentro de los 120 días de emitido la convocatoria. Parágrafo 6. Si el resultado del referéndum fuese negativo, el Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo un nuevo referéndum dentro de los 120 días de emitido la declaración de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional para un nuevo proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica, luego de su modificación por el mismo órgano deliberante, ¿no? En el caso, si es que es rechazado, tendría que modificarse y posteriormente hacerse nueva convocatoria, ¿no? Parágrafo 7. Para las autonomías regionales, indígenas, originarias y campesinas, conforme a la región, el referéndum deberá ser positivo en cada una de las entidades territoriales que la comprenden. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cuáles son las reglas para poder realizar los estatutos autonómicos y su aprobación. Como les he pasado ya mediante el WhatsApp, ya les he pasado los diferentes estatutos y cartas orgánicas. Como les había pedido, me deben, por favor, leer ya el Estatuto Autonómico de Cochabamba, 1, 2, el Estatuto Autonómico Regional del Chaco, 3, la Carta Orgánica del municipio de Misque, y 4, el Estatuto Autonómico del Indígena Campesino de Racaipam. Esos 4, por favor, van a leer porque vamos a revisarlos la siguiente clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario más? Yo, Hemos hecho doctor, que revisión de la Ley Marco de Autonomías, de lo que son los estatutos, quiénes los elaboran y cómo se aprueban, ¿no? Para doctor, adentrarnos a lo que van a ser esos 4 tipos de estatutos autonómicos que vamos a revisar la siguiente clase. doctor, ¿Sí? doctor, una consulta. Cuando nos referimos a un referéndum, Sí, sí o sí tiene que ser una pregunta, ¿no es cierto? Un sí o claro, un no. Ay, exactamente. eso nomás quería Ya preguntarle, les doctor. voy a leer Gracias. cómo fue la pregunta que se realizó para la aprobación del Estatuto Autonómico de Cochabamba.
Deme un segundito. Acá está. A ver, ¿cuál fue la pregunta para la aprobación o rechazo del Estatuto Autonómico de Cochabamba? Decía, esa era la única pregunta. ¿Está usted de acuerdo en aprobar el Estatuto Autonómico Departamental de Cochabamba? Y tenías que elegir sí o no. En esta circunstancia, las preguntas pueden variar de acuerdo, digamos, a lo que se está realizando, ¿no? Si usted está de acuerdo con aprobar la Carta Orgánica Municipal del municipio del Cercado, ¿sí o no? En el caso también de lo que serían los estatutos autonómicos de los pueblos indígenas, estatutos de la región, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es una pregunta que no debe en ningún caso incitar ni a la aprobación ni al rechazo. Tiene que ser una pregunta neutra, más o menos dentro de esa perspectiva, y en el caso para que la aprobación o la población pueda aprobarla o rechazarla. En el caso del departamento de Cochabamba les había comentado que este referéndum rechazó estos estatutos. Por consiguiente, la Asamblea Legislativa Departamental debería haber realizado nuevamente los estatutos, modificándolos para nuevamente presentarlos ante el Tribunal Constitucional y ese a su vez aprobarlo y devolverlo y recién nuevamente convocar a un nuevo referéndum para consultar y en el caso aprobar los estatutos autonómicos. ¿Ya? ¿Algún comentario, por favor, para ir cerrando la clase del día de hoy? No, doctor. No, doctor, nada. Bueno. Por favor, espero que me envíen ya los nombres de los grupos. De las personas que no tengan grupos, por favor, o sea, que no estén en clases, vean, hablar con sus compañeros. Ustedes saben con quienes más o menos tienen mayor afinidad, vayan haciendo grupos. Y a ver, veremos, quien no está en grupos, lo vamos a ir discriminando para meterlo a uno o a otro grupo, ¿ya? Está bien, doctor. Bueno, que tengan muy buena noche y descansen. Nos veríamos el próximo lunes. Yo voy a recibir, hoy día tienen que mandarme los grupos para que yo haga sorteo y en el transcurso de la semana ya les mande los temas para que puedan empezar a estudiar. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Doctor, una consulta. ¿Sí? Recién me conecté ¿Ya? y la verdad yo no los conozco a nadie para hacer el grupo. No sé cómo voy a hacer eso. ¿Ya? A ver, alguien si le puede complementar a su grupo, a Torrico, si es que, digamos, no tienen completo, o con ella pueden ser 6 personas, no habría problema. Nosotros Ayúdenla. somos 5, doctor. ¿Podría Con ponerle a Jacqueline, mi entonces, grupo? por favor, Torrico, coordine. Ya, Voy a poner. gracias, doctor. Listo. Bueno, entonces, que tengan muy buena noche. Por favor, siempre traten de incluir a todos sus compañeros, ¿ya? Y el responsable, obviamente, es cabeza de grupo y es con quien voy a coordinar todas las actividades. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Hasta luego. Bueno, que tengan buenas noches.